En Latinoamérica, por ejemplo, para hacer unas vacaciones, tú tendrías que esperar cada año o cada medio año para salir, ¿no? Las malas experiencias que he tenido con esos hoteles ha sido en Orlando. De verdad que no les recomiendo. Ven bien dónde en Orlando, dónde buscar. Fuimos con un amigo y mi amigo, no, no comas ahí, no comas ahí. Y yo le pues no importa si sale tanto. Y después nos dimos cuenta que 2 restaurantes más adelante el precio era súper barato. Pero cuando llegas a Puerto Rico, ya que vas en la autopista y te encuentras con el primer hueco, ya estamos en Latinoamérica. Ir a Orlando y no ver a Disney, o sea, es como que no ir, ¿no? Esta de historia se convirtió en pasión y la pasión surge de ayudar a la gente. Y eso es lo que yo quiero hacer. Mi gente, qué gusto saludarles y reencontrarnos en un nuevo episodio de Generación Selfie. Yo soy Daniel Pulgar. Ya estamos listos para arrancar y no sin antes recordarles todas nuestras redes sociales, Generación Selfies, el podcast en Instagram y por supuesto estamos en YouTube como Generación Selfie. Recuerden suscribirse y darle like, por supuesto, darle a la campanita y mejor aún compartir este video. Hoy vamos a estar compartiendo y conociendo la vida de un hombre, bueno, que de alguna manera vamos a envidiar un poco por lo que viene haciendo, ¿no? Y la gran pregunta es, con la que arrancamos este podcast, ¿a quién no le gusta viajar? ¿A quién no le gusta conocer el mundo, disfrutar, vivir en una eterna vacación? Y pareciera ser que esta es la vida de mi invitado del día de hoy y quiero recibir acá en los estudios de Generación Selfie a mi gran amigo José Vera. José, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que gracias por abrir esta ventanita a los emprendedores y creadores de contenido de la Bahía de Tampa. Y bueno, un gusto y un honor estar acá. Gracias. Bueno, como bien lo decías, este es un podcast que están haciendo acá en la Bahía de Tampa para toda mi generación selfie, mi comunidad millennial, especialmente mi comunidad queer, a quien quiero muchísimo. José, vienes haciendo un trabajo súper interesante en redes sociales. Aún de alguna manera tu nombre no ha tenido mayor fama, pero quienes estamos allí consumiendo redes sociales nos damos cuenta del trabajo de muchas personas de acá de la Bahía de Tampa y tú eres uno de ellos. Es envidiable, como bien lo decía, todo el contenido turístico que estás subiendo a tus redes sociales. Ese conocer constantemente cada ciudad, cada país. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero primero quiero que mi generación selfie te conozca un poco más. ¿De dónde eres? ¿Cómo llegas acá a Tampa? Ok, bueno, mi nombre es, bueno, como lo dijiste, José Vera, José Antonio Vera. Nací en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Gochito de pura Uy, cepa. yeah. Gochito de pura cepa. Pero me crié prácticamente toda la vida en Rubio, Táchira, Ok. que es la ciudad de Carlos Andrés Pérez. El Gocho para el 88, no sé si recuerdas esa Sí, época. sí. Entonces, pero a los 18 años decido estudiar ingeniería y me mudo a Maracaibo, estado Zulia, y por eso mi corazón también está con mi gente maracucha, o sea, un saludo a todos los maracuchos. Y desde allí hasta que llegué aquí a Estados Unidos, pues viví allá en Maracaibo y luego llegué, viví en Orlando, empecé mi inmigración por Orlando. Eh, por supuesto, como todo migrante, los comienzos son duros, son de verdad que de grandes retos. Pero por cuestiones de trabajo, Tampa me ofreció algunas oportunidades y aquí fue donde llegué. José, antes de continuar, quiero hacer un énfasis, un paréntesis, quizás para la gente que no es venezolana, pero José es de una de las ciudades más lindas de Venezuela y realmente compartes y has adquirido esos valores culturales de dos ciudades bien fuertes, que es de alguna manera Diferentes. y diferentes, contrastantes. O sea, has aprendido de alguna manera cómo se mueve el maracucho y el andino, o sea, ¿qué recuerdas de esa época? ¿Qué pudiste aprender de culturas venezolanas, pero completamente diferentes en el Sí, hablar, en el comer, en todo? total, mira, los Andes son tierras hermosas, desde Trujillo, Mérida, hasta mi estado Táchira.
No fui millonario, pero mi infancia fue la más bonita del mundo, con esas montañas a su alrededor, con diversidad de cosas. Yo creo que por ahí viene mi toque turístico y explorar las cosas, montañas, ríos. O sea, cualquier paseo de mamá y papá y de mi familia era ir a un río, ir a una montaña y era lo que nos gustaba. ¿Y qué tradiciones en Táchira? Bueno, sencillamente desde el trompo, no sé si en Semana Santa, la cometa, no sé Ujú. si, bueno, no Sí, sé, en Valencia no se le dice el papagayo. papagayo, bueno, en Ajá. Maracaibo le dicen el volantín. Entonces, todas esas juegos de infancia tan bonitos que ahorita, bueno, que ahorita han cambiado, pero de alguna forma los Andes mantienen un poco eso. Las Y tradiciones. sí, ya Maracaibo ya es otra cosa, es una ciudad como tal, es una metrópolis en el cual el transporte es diferente, no es el mismo busito, carrito de los Andes, sino ya era unos buses más grandes, más gente, el calor, es Ujú. una gran diferencia a los Andes. Pero los maracuchos, de verdad que Vos sabéis. sí, te No reciben, habléis mal de los sí, maracuchos. te reciben de una buena manera, ¿no? Por el contrario, he tenido muy buena experiencia desde el principio, donde yo fui a residirme, el cuartico que renté Ujú. era obviamente, de una familia maracucha y ellos me atendieron muy bien, o sea, siempre estaban pendientes mío, de verdad que les agradezco mucho. Si ven este programa, les agradezco mucho a la señora Ana, Isora, Luisana y bueno, y toda su familia Y la colonia Tovar. y la colenta. Mira, José, entonces llegas directamente de Venezuela a la ciudad de Orlando Sí. y te mueves a Tampa por cuestiones de trabajo. ¿Qué tal te ha parecido esta ciudad? ¿Cuál ha Eh, sido el primer feedback que has sentido? de Tampa, bueno, en diferencia con Orlando, a nivel de lenguaje es difícil porque Tampa de alguna manera, o por lo menos yo llegué para el condado de Pinellas, que es Ujú, muy diferente también, cambia un poco la ujú, cosa. Ir a McDonald's o a hacer alguna compra, tú tenías que esforzarte con el inglés, ¿verdad? Entonces, en cambio en Orlando, no, mucha gente maneja el español de alguna manera, ¿no? Entonces, pero Tampa me encanta todo lo diverso, porque tienes una bahía, tienes playas hermosas como la de Clearwater, la de toda la parte de Painelas, incluso más al norte y al sur, condado de Sarasota y el otro condado de Hernando. Y también tiene la metrópolis de Tampa, o sea, plazas, edificios, ujú. edificios modernos, tiene todo, lo tiene todo. Pero tienes a una hora unos springs, tienes a una hora unas montañas, tienes a una hora unas granjas para el condado de Polk, allá por Lakeland. O sea, tienes una metrópolis Sí. bastante interesante. Sí, a mí me encanta esta ciudad, comparto lo que dices, también vivo en ese mismo condado y veo que a diferencia de Miami, donde también viví, acá predomina todavía la cultura Sí, norteamericana, o sea, básicamente, bastante. aunque sí tenemos mucha presencia cubana, puertorriqueña, venezolana, el idiomas como el inglés todavía predominan y la misma cultura Sí. norteamericana. José, ¿cómo empieza? Vamos a hablar un poquito de lo que estás haciendo en redes sociales. ¿Cómo empieza ese, esa travesía, ¿no? Como un ingeniero dice, voy a dedicar mi tiempo a viajar y a proyectar lo que estoy viviendo. O sea, ¿cómo te nace ese gusanito? Bueno, el gusanito de viajar siempre lo he tenido, como te decía, viajes con mi mamá a Maracaibo, antes de ir a estudiar a Maracaibo ya conocí a Maracaibo y viajar con mamá y mi hermano hacia Maracaibo ya era una travesía. Entonces ese gusanito pues se transporta a esta edad en el cual yo un fin de semana digo, no me puedo quedar sin hacer nada, algo tengo que visitar. En Orlando visitaba, por ejemplo, cuando estaba en Orlando, visitaba Tampa o las playas de acá de Painelas. También visitaba el otro condado por Daytona y también visité San Agustín, o Ujú. sea que también me gusta. Y aquí pues ya cada vez que viajaba recopilaba fotos, videos, o sea, lo registraba pues. Y de alguna forma, pues, tú ves tu teléfono como cualquier persona, ves una galería
bien variada, ¿no? Sí, y también me gustaba visitar muchos lugares bonitos, como Mondora, no sé, Ujú. como a una hora de Orlando, un pueblito bien bonito que les recomiendo. Entonces, grababa, pero por supuesto también visitaba Fort Lauderdale, Miami, pero me gusta más el destino local, es más el destino de granja, más el destino de montaña, no montaña, sino de granja, los springs, las playas. Entonces, ya cuando, gracias a Dios, pues al presupuesto, porque también todo es presupuesto, pues uno dice, bueno, ¿qué tal si voy, por ejemplo, a Nueva York, para conocer Nueva York, a ver qué tal? Entonces, bueno, ya es una preparación, tú te preparas, bueno, para Nueva York, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo llevar? ¿Cómo es? Hay que ver los mapas, cómo te mueves, cuál sería lo más económico y todo eso. Entonces, ya después de Nueva York, fue, por ejemplo, Las Vegas, después las cataratas del Niágara, me dio esa idea, que aunque ustedes no crean, se cree que es una vida, o sea, que es un gran presupuesto, pero no, o sea, si ustedes estratégicamente evalúan, tú puedes con un bajo presupuesto ir por lo menos a las cataratas del Niágara. Ya vamos a hablar de presupuesto y ya nos vas a dar los tips que yo quiero. José, rescato algo que acabas de decir y es el turismo local. Mucha gente desestima hacer turismo local y esto lo vemos inclusive en nuestros países. Eh, Siempre el concepto de viajar uno lo visualiza con que tiene que ir muy lejos o a otros países y realmente la misma experiencia que quizás vas a vivir y volando en 8 horas quizás la vas a vivir en algo Totalmente. bastante cerca, ¿no? O al contrario, muchas veces uno se lanza unos vuelos larguísimos y uno no la pasa muy bien y la pasas mejor yendo quizás al destino más cercano. ¿Qué tan importante es rescatar ese turismo local? O sea, empezar, quitarnos esa venda de los ojos y de alguna manera empezar a reconocer que sí se puede empezar a hacer cosas que estén de alguna manera cercanas a nuestra casa. Mira, Florida tiene como 63 condados y cada uno tiene su encanto. De verdad, si ustedes averiguan por cada condado, con todas las herramientas que tenemos de la tecnología, qué lugares visitar, se Ujú. van a encontrar con cosas sorprendentes. Los condados, pero afortunadamente estamos en uno de los condados más bonitos y más visitados por la gente del norte y de Canadá. O sea, ellos en invierno, o bueno, en cualquier época, pero más que todo en el invierno, cuando el invierno es fuerte en los estados del norte, llegan llegan a Florida, pero especialmente a este condado. El turismo de estos condados, de Hillsborough, de Sarasota, de Manatí y de Pinellas, sencillamente lo hace acogedor y muy llamativo, muy atractivo. Y, y, y ya que nosotros vivimos acá, con más razón deberíamos aprovecharlo. Tenemos el acuario de Tampa, tenemos el acuario de Clearwater, Mm. tenemos muchas playas, desde Tampa Springs hasta Fort DeSoto. O sea, 25 playas en el condado de Pinellas nada más. Entonces, y sencillamente es ir y visitar. Algunos te van a cobrar, por ejemplo, Honeymoon Island, te va a cobrar una entrada de $5 o $4 la entrada por carro. Pero hay otras playas que sencillamente solamente pagas el estacionamiento y ya. Y eso es sencillamente visitas. Y los condados que tenemos aledaños, más hacia el Central Florida, como los condados de Orange o de Polo, donde está Leyland, ahí en la parte central de Florida, wow, o sea, hay granjas, eh, parques temáticos, hasta hay un parque temático del café. O sea, muchísima variedad de cosas que visitar en Florida y aquí en esta área cercana de Painella y de Hillsborough. José, ¿podríamos contabilizar cuántas ciudades solo en Estados Unidos ya has visitado? No he contado ciudades, pero sí he contado estados. ¿Cuántos estados ya van? Por lo menos he pasado. He pasado por 30. Wow. Sí, porque en Tennessee, cuando llegué, el último estado que visité fue Tennessee. Yo decía, pero ¿cuántos estados llevo? Sí, empecé a contarlo. Y el Tennessee fue el estado número 30. Número 30 y
bueno, y les puedo contar muchas experiencias y pueden ver mi cuenta y de todo lo que he visitado. Yo sé que te van a empezar a seguir después que vean este podcast. Hay una realidad, José, sobre todo, y esto es bueno explicárselo a los latinos que nos están viendo fuera de los Estados Unidos, pero quienes vivimos acá y empezamos a explorar de a poco cada estado, nos vamos dando cuenta que Estados Unidos es completamente diferente cuando sales de un estado a otro. Totalmente. Y esto va desde economía, gastronomía, clase social, cultura, música, es impresionante. ¿Alguna anécdota que recuerdes? Quizás cuáles son los estados más diferenciadores cuando has ido, o sea, que tú puedas decir, no, esto es otro país básicamente. Utah para mí es un paraíso. Utah tiene todo, lo tiene todo. Por supuesto, California, yo también diría que marca mucha diferencia, porque California es extenso y también tiene muchos parques nacionales, pero también tiene su gran relieve, que la montaña es rocosa, y por lo cual lo hace tan único. Entonces, ver esas montañas allí, pues, es espectacular. Y ya en el noreste de Estados Unidos... Pero hay un tema ahí con los mormones, ¿no? También. No, los mormones, sí, también, pero es más que todo en Salt Lake City. Ok. Porque yo visité fue Moab, donde está el Parque Nacional Los Arcos. Ok. Y lo que te da la ruta hacia Forest Gump Point, hacia Arizona. Esa es la parte que yo más visité. O sea, que es el camino ese donde se ve que Forrest Gump estaba corriendo. Ajá, sí. Sí, que es muy popular. Sí. ¿Por qué dirías que California se diferencia? ¿Y esto es un mito o es así? Que básicamente California es aparte. Un país completamente diferente. Totalmente, sí. He visitado muy poco, solamente Los Ángeles, Hollywood y Palm Springs y algún parque nacional, que fui al Joshua Tree National Park. Pero sencillamente, sí, la gente es diferente, el relieve es diferente. Por supuesto, es Estados Unidos también. Vas a encontrar las mismas cadenas de comidas en todos lados. Ujú. Pero la gente y la cultura es muy diferente. Sí, totalmente. José, ¿cuál sería tu estado? Me acabas de decir que estás encantado con Utah. Pero si no fuera Florida, ¿cuál fuese el otro estado en el que pudieras estar viviendo? Sí, totalmente. Pensilvania. Utah. No, Pensilvania. Utah, claro. Utah tiene sus limitaciones, por supuesto. He escuchado que es bastante frío en el invierno, por supuesto. Y también, pues, es un estado que tiene muy poca población. Pues, digamos que de alguna manera, pues, para visitar. Pero Pensilvania lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Tiene muchas cascadas a su alrededor. Más que todo está colindando con el estado de New Jersey, en toda el área de Poconos. Tiene como más de 5 cascadas, porque hay 5, las más famosas, que tú puedes visitarla una tras una. Por ejemplo, ese es el noreste. Tienes a Pittsburgh en el oeste, tienes a Filadelfia en el este, tienes a Allentown, tienes a Harrisburg, Gettysburg. O sea, lo tiene todo, pues. O sea, Pensilvania, y no he ido en invierno, pero dicen que es bien bonito. Y entonces, es el que más me ha sorprendido. Más me ha sorprendido. Y lo he visitado 2 veces y he visitado ciertas partes de él y me han encantado. Mira, José, yo me atrevo a preguntarte algo y quiero que nos aclares. Tú sabes que cuando uno ve las redes sociales, uno dice, ¿cómo es que esta gente viaja tanto? ¿Verdad? Es una pregunta que yo siempre me hago, particularmente con las personas que sacan el tiempo y tienen el budget para hacerlo, ¿no? O sea, la primera pregunta que se me viene a la mente es cómo lo hacen y cómo sacan el tiempo. O sea, cómo uno logra de alguna manera agendarse en el año para conocer tanto y para viajar tanto. Bueno, este país te permite un poco hacer eso, en el sentido que en Latinoamérica, por ejemplo, para hacer unas vacaciones tú tendrías que esperar cada año o cada medio año para salir, ¿no? Aquí, pues, yo me la ingenio con el jefe. Mira, tengo unos ciertos PTO, puedo pedir 1 o 2 días, entonces pego viernes. PTO, vamos a aclarar, son días como de De vacaciones que tú haces con las horas Sí, trabajadas. ok. Ujú. Entonces, mira, puedo pedir viernes y lunes y los junto viernes, sábado, domingo, lunes, ¿ves?
y tener un getaway, como dice. Exacto. ¿no? Con 4 Una días sa- tú un- estás suficiente. Sí, sí, porque... Eso es un buen tip, decirle a la gente, no es necesario irse 15 días No, para para usted nada. tener unas vacaciones y explorar. Bien planificado, excelente, 3 días está bien. La llegada, si es en la noche, chévere, porque descansa y tal, y ya al siguiente día, pararse temprano y a ir a la ruta que te planificas, pues. Eh, Cuando me dices el budget, es importante porque, por supuesto, o sea, es lo que más pesa y es lo que la gente piensa, pero siendo estratégico en la búsqueda de los pasajes y los aeropuertos que hay en Estados Unidos, tú puedes armar una estrategia y te puede salir muy económico respecto a lo que tú piensas. A ver, ¿qué tips nos puedes dar con relación a los aeropuertos? Eh, Porque la verdad es que muchas ciudades, sin ir muy lejos, aquí tenemos 2 aeropuertos, el de San Pete y el de Tampa. ¿Cuál Ujú. sería un tips para ahorrar, por ejemplo, empezando por la elección de los aeropuertos? Bueno, el de San Pete, como dices, él tiene una o dos aerolíneas nada más, que es Allegiant y creo que Breeze. Allegiant tiene destinos espectaculares, destinos donde, bueno, precisamente a Pensilvania yo he llegado por ahí, he llegado a Knoxville, a Allentown y a Harrisburg, por ahí he llegado 2 veces en Pensilvania, y he salido desde San Pete. Entonces, lo importante es escoger un buen aeropuerto. Un amigo me dice, no, que tus aeropuertos están muy lejos y algo así, pero si tú quieres ahorrar, economizar, tienes que hacer el sacrificio de ir a ese aeropuerto. A la gente de Orlando, por ejemplo, sí, Orlando, el aeropuerto de Orlando te ofrece una variedad de vuelos, pero si ustedes se ponen a ver el aeropuerto de Sanford, que queda cerca de Orlando, también ofrece variedad de vuelos que llegan a destinos únicos. Entonces, el aeropuerto de Sarasota y de Fort Myers también tienen su encanto. Por ejemplo, yo fui a una ciudad muy linda que les recomiendo, en Provincetown, en Massachusetts. Y sale de Sarasota y sale de Fort Myers. Por supuesto que sale de Tampa, por supuesto que sí. Pero de esos aeropuertos, si tú ves las ofertas, tanto la ida como el regreso, te puede salir como un 40 o un 50% más barato. Entonces, el primer tip sería buscar quizás aeropuertos que no son muy comerciales, que no Ujú. son los más populares, que son un poco más pequeños, pero ofrecen tarifas más bajas. Claro. Y comparar. Y también mucha gente hace en el round trip, se enganchan con una aerolínea y hacen la ida y la vuelta con la misma aerolínea. Yo no. Yo hago la ida con la aerolínea que me salga más barata y la vuelta con la aerolínea que me salga más barata. Ok. Entonces ahí más o menos es la estrategia que hago. Mira, háblame un poquito del hospedaje. Aquí hay unos hoteles que dan un poquito de miedo. No le vamos a hacer la publicidad. Muchos tienen un número grande. Ujú. Son llamados moteles. ¿Te has quedado en alguno de ellos? ¿Consideras estos hoteles como una opción para quizás 24 horas o los descartas por completo? Mira, irónicamente, las malas experiencias que he tenido con esos hoteles ha sido en Orlando. De verdad que no les recomiendo. Vean bien dónde en Orlando, dónde buscar, porque precisamente Orlando es un mercado, perdón, una ciudad muy buscada para el turista. Y claro, por supuesto, hay mucha demanda y algunos hoteles ofrecen y supuestamente buenas opciones y no lo son. Ok. Hablo de Orlando. De otros estados no he tenido muy malas experiencias. Creo que en San Antonio, Texas, creo que fue la única vez que yo podría decir que la puerta de esa habitación, ahí creo que pasó algo el día anterior. O sea, algo que no veía bien, pero era un 31 de diciembre y yo no tenía opción. O sea, no tenía opción de cambiar porque ya todo estaba full y bueno, me tuve que quedar. O sea que no solamente, o quiero decir, no siempre quizás hay que tener en primera opción estos grandes hoteles, estas grandes cadenas hoteleras 5 estrellas. También podemos de alguna manera considerar hoteles pequeños, ¿no? Y ahorita la modalidad de Airbnb, a pesar de que uno paga un fee de limpieza, que a veces sale caro, hay algunos que no lo cobran o algunos lo cobran muy económico. Hablemos de eso, o sea, ¿cuál es la situación actual de los Airbnb? ¿Realmente vale la pena eso? O sea, ¿es preferible rentar un Airbnb que una habitación en un hotel? A mí me ha salido un caro más el Airbnb en el exterior, o sea, en Colombia, por ejemplo, que acá. Aquí en Fort Lauderdale, por ejemplo, ha salido más barato y si te vas con un grupo, entonces te sale más barato.
Algunos, como te dije, algunos cobraban una limpieza, por ejemplo en Colombia me cobraban el fee de limpieza bastante caro, pero en Fort Lauderdale casualmente no. Irónicamente pensaba que iba a ser más caro acá. Ellos te cobran un fee muy accesible y ya con eso, repartiéndolo entre el grupo, dividiéndolo entre el grupo, esto pues, estuvo bien. O sea, de verdad que hay que saber buscar también Claro, y yo veo que los Airbnb es más cuando se viaja precisamente eso, en grupo, en grupo. que necesitas realmente más habitaciones y quizás hay el plan de cocinar para un Correcto. grupo grande, pero yo creo que los hoteles, quizás que te dan el desayuno, no dejan de ser una buena opción Sí. para parejas o inclusive cuando uno viaja solo. Sí, los estados del norte creo que tienen muy buenas opciones, como te repito, Tennessee, Pensilvania, pues tienen buenas opciones, no me he llevado ninguna decepción y es útil los hoteles para parejas, es bien. Mira, ahora que dices parejas, tú sabes que este podcast es también dirigido a toda mi comunidad queer y vamos a quizás dar alguna información para esa comunidad que nos estás viendo. ¿Alguna información, algún aporte que quisieras hacer cuando uno viaja en parejas? Hay quizás ciudades que no son tan Tan friendly. open, tan friendly. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo les recomiendo precisamente esta ciudad que te mencioné, Provincetown, que queda en Massachusetts, queda en el área de Cape Cod. No te puedo negar que es un poquito cara, pero es muy gay friendly. De verdad que les recomiendo, o sea, de verdad que es una ciudad pequeña, tú puedes caminar, de verdad que no hay rollo con cualquier cosa, no hay para nada. Un montón de restaurantes, te atienden súper bien, todo chévere. Obviamente Fort Lauderdale, el área de Wilton Manor también es una opción para la comunidad LGBT. No hablemos de lo que pasa ahí, Y, y porque cierran el podcast. sí, y otra ciudad que les recomiendo que también sentí que bien, o sea, Palm Springs, Ok. de verdad en California, de verdad que súper bien. Obviamente Nueva York es una ciudad, una metrópolis que acoge a toda la diversidad y es chévere. Me dicen, he escuchado que Chicago también es gay friendly, pero no. ¿Has sentido quizás todo lo contrario, José, en algunas ciudades donde quizás aún las comunidades son muy conservadoras, donde te has limitado de eh, ser más tú, donde quizás tú sabes, te has limitado en alguna manera? ¿O has sentido quizás un poco de No, racismo? no, la verdad que no he sentido para nada. Este, posiblemente puede ser los estados del norte, un poco, son más conservadores, ¿no? Pero como son turistas en general, entonces ellos pues atienden bien al turista. Claro. José, esta experiencia de turismo local, ¿has pensado ya o ya has iniciado a hacer también turismo más internacional? Sí, claro, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué países han sido quizás más enriquecedores? Colombia definitivamente por ahora me ha impresionado. Y eso que yo soy de Venezuela y siempre he visitado Colombia. De hecho, mi papá es colombiano. Pero Colombia me ha sorprendido su turismo. De verdad que sí. Medellín es una ciudad que se lo lleva todo. Por supuesto, Cartagena. Cartagena también es un destino muy bueno para visitar. Y Bogotá, por ser la metrópolis, pues muchísimas opciones para visitar también. Pero si vamos a hablar de algo más exótico y más que te sorprenda, definitivamente Chile. He estado en Chile, yo viví en Chile 9 meses y Chile tiene destinos que de verdad que no lo vas a ver en ninguna parte del planeta, sobre todo el sur de Chile. ¿Cómo Eh, describes estos paisajes en la Chile? Patagonia chilena es la más hermosa que he visto. Me falta conocer la Patagonia argentina, dicen que es igual o mucho mejor. Eh, y de verdad que los ríos, el paisaje, volcanes, que tú no ves en tu país, volcanes, Ujú. eh, la geografía, el clima, todo lo hace especial porque tú también te tienes que adaptar al ambiente, ¿no? Entonces la vestimenta y todo eso es una experiencia totalmente. ¿Qué debemos de saber, José, cuando vamos a otro país? O sea, quizás cuando tú haces tu checklist, ¿cuáles son tus prioridades cuando
te encaminas a viajar al exterior? Y mis prioridades precisamente, a pesar de que el viaje se puede tornar de varios días, hay que ir lo más ligero posible. Lo más ligero porque una simple maleta también te puede, como quien dice, como que limitar. Tienes que esperar que salga la maleta del vuelo, y te puedes tardar una hora y ya tú te has cansado, viene un largo vuelo. Hay una parte muy importante que es la salud. Si te pasa algo, es bueno tener un seguro internacional. Si no lo tienes, averiguar si ese país ofrece alguna salud gratuita o si está bien. La parte migratoria también la tienes que revisar. Algunos países piden ciertos requisitos, sobre todo Europa, de repente. Colombia lo que pide es una entrada, un registro de entrada y un registro de salida. Dominicana también pide un registro de entrada, un registro de salida. Tienes que estar muy pendiente porque cuando llegas al aeropuerto puedes perder tiempo, o sencillamente puedes perder hasta el vuelo, nada más por no tener una simple documentación que inmigración de ese país te lo pedía. Ujú. Y muchas veces la gestión es sencilla. ¿Dónde usualmente sueles ver estos requisitos? ¿A dónde nos vamos? ¿A quizás a la página del consulado de cada país? ¿Tienes alguna herramienta confiable que siempre uno pueda estar usando? Sí, ahorita tenemos muchas herramientas para buscar, pero nada como lo oficial. Lo oficial es lo mejor, sobre todo cuando yo fui a Dominicana, yo decía, me voy por lo oficial, por la página oficial, a ver qué es lo que tengo que llevar para viajar allá. Y sencillamente ellos pedían, sí, un formulario que tenías que llenar y luego ahí te descargabas un código QR y con ese es el que te pedían tanto en la entrada como en la salida del país. Entonces, la página oficial de ya sea Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, no sé. Entonces es lo que ellos piden, o sea, los requisitos que piden están ahí en la página plasmados. Y te apoyas un poco con la tecnología, con Google, ChatGPT y todo eso. Ujú. Hasta ahora ¿cuál ha sido el país quizás más accesible económicamente, José? Que has ido y no, te traes dinero de regreso. México sería uno, sí, definitivamente el cambio lo favorece y por supuesto Colombia también. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado, tienes que conocer y si vas con gente local, mucho mejor. Porque ellos son los que saben dónde es bueno, dónde es barato y dónde es caro. Claro, porque uno puede caer en estafas, ¿no? Digamos no en estafa, sino que de repente un simple restaurante, te cobra un plato de comida $30, algo así al cambio, y resulta que tú lo puedes conseguir en 10. Sencillamente, o sea, gastaste $20 más Ujú. y la misma calidad de comida. Y eso, de hecho, ya hasta me pasó. Fuimos con un amigo y mi amigo, no, no comas ahí, no comas ahí. Y yo le pues no importa si sale tanto. Y después nos dimos cuenta que 2 restaurantes más adelante el precio era súper barato. ¿Ya has ido a Puerto Rico? Sí, claro. Tres Ok. veces. Sí, es muy hermoso. Yo también he ido. Es un país que ahorita está en trending. Vemos como ya este cantante Bad Bunny va a ser el artista invitado Del Super Bowl. del Super Bowl. Estamos viendo realmente un auge de esa isla impresionante y es bueno también aportar un tips para las personas que quizás no tienen una documentación que les permita viajar a otros países. Bueno, Puerto Rico es uno de esos destinos que puedes ir y si estás en los Estados Unidos, ¿no? O sea, y de alguna manera no tienes un pasaporte o alguna visa o algún documento que te esté limitando, ¿no? Ujú. Entonces, es como que salir, pero me mantengo en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu Claro. opinión y qué te trajiste de la isla? O sea, he tenido 3 viajes y los 3 viajes han sido diferentes. El primer viaje, como todo, llegas a San Juan y te maravillas con el centro de San Juan y conocí la parte de Gurabo y Caguas y toda esa parte, la parte este. El segundo viaje fue más hacia Cabo Rojo, que es un destino espectacular. Cabo Rojo, Boquerón, rodeando un poco a Ponce, en el sur de la isla. Y el último viaje fue el mejor. Fui a la isla de Culebra, al Yunque, el parque estatal. Y también fui a la Cueva Ventana, cerca de Arecibo. Me llevo
que la gente es muy diferente, la gente de Puerto Rico es muy diferente allá que la de acá. Sí, Sí, es cierto. sí, es muy amable, es demasiado amable, de verdad que es acogedora, de verdad que son cariñosos, te guían como todos los países latinos, o sea, te ayudan, te guían hacia dónde, si estás perdido, dónde te diriges, ten cuidado por allí, no te metas por allí, o sea, de verdad que te dan muchas opciones. ¿Qué otra cosa con respecto a lo que me dices de las entradas a Puerto Rico? Mira, desde hace 8 años para acá, la primera vez que visité Puerto Rico fue hace 8 años y era muy diferente. O sea, cuando salías y entrabas, prácticamente el guardia, pues, porque es Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos, no te pedía ninguna documentación. Pero he escuchado historias en el cual si el guardia, sobre todo el de la entrada, cuando regresas a Estados Unidos, o el guardia que está en Puerto Rico para abordar el vuelo, te pide alguna documentación y no la tienes, ahí está el riesgo. Sería irresponsable decir, mira, vayan por Puerto Rico y no les pasa nada. No, hay que tener mucho cuidado, tener soportado bien la documentación que tengas, cualquier estatus, así seas hasta ciudadano, o sea, tienes que tener todos tus papeles para que no tengas ningún problema o no tengas ningún susto, pues. Tú sabes que una de las mayores impresiones que yo tuve de Puerto Rico, Ujú, me encantó el clima, se me pareció mucho a Venezuela, ujú, inclusive las edificaciones, pero, y sin ánimos de criticar, eh, esperaba ver un país un poco más desarrollado, siendo o perteneciendo no, Estados a Unidos. Estados Unidos. No sé si tú tienes también esa misma impresión, o sea, vi zonas muy rurales, muy pobres, Ujú. como zonas muy bellas y encantadoras y que han sido súper explotadas, pero todavía se ve, ¿no? O sea, pareciera ser un país de tercer mundo en algunos aspectos, a pesar que es de Estados Unidos. Sí, sí, estás en lo correcto. Puerto Rico tiene, como todo país latinoamericano, porque ellos se consideran un país, claro, es un estado asociado a Estados Unidos, pero cuando llegas a Puerto Rico, ya que vas en la autopista y te encuentras con el primer hueco, ya, estamos en Latinoamérica, en las carreteras. Entonces, yo sencillamente pregunté lo mismo que dices tú, ¿y qué pasa? Si el presupuesto, debe haber un presupuesto para arreglar este simple hueco. Forma parte de la administración del gobierno de Puerto Rico que tome cartas en el asunto y que su país, de alguna manera, esté bien, esté controlado, mejore todo eso. Pero con este trending de Bad Bunny o de todo lo que de repente, no solamente es Bad Bunny, hay muchos artistas y muchos movimientos que hay en Puerto Rico, sencillamente van a hacer que Puerto Rico mejore mucho más y va a ser un turismo llamativo en este momento. De hecho, ya lo es. Ya lo es porque todo el mundo quiere ir ahorita a Puerto Rico. Sí, entiendo que entraron más de 700 millones de dólares con todo esto, lo que fue la residencia de Bad Bunny. Ujú. Mira, José, tú sabes que acá en este podcast que se llama Generación Selfie, nosotros tenemos varias secciones y una de ellas es Story Selfie. Ok, esta sección consiste en mostrarte un selfie que nuestro equipo de producción robó de tus redes sociales, José Latin Travel. Tienen que anotarlo allí y seguir a José. Y nos vas a contar sobre este selfie, José. ¿Dónde estabas ahí? Eh, Cuéntanos un poquito o la sea, historia de este selfie que fue en el año 10 de enero de 24. bueno, en realidad, eso lo publiqué ese día, pero fue en septiembre del 2022. ¿Ok? Entonces, eso Fue un fue. tebetazo. Sí, sí, un tebetazo. Eso fue en Arches National Park. Creo. Eso está en la parte después, en Dunes, Dune Arcs. Estábamos cerca por allí. Y sencillamente ese parque es uno de los mejores sitios que he visitado. Bastante, se van a impresionar con todo lo que hay que ver. A mí me faltó como un 20 o un 30%. Pero esa es una de las mejores, una de tantas fotos que tengo. ¿Cómo describirías el parque? O sea, ¿de qué se trata? ¿Es algo selvático, de piedra, No, rocoso? sencillamente, bueno, como me gusta la geología y más que todo, si ven mis redes,
Me gusta visitar lugares exóticos y que tengan que ver mucho con la geología. Y Arches National Park eh, quedan los restos de lo que fue una era geológica y por el cual hubo erosión, sedimentación y todo lo que se llama, y quedaron los restos de arcos, de formaciones, todo bajó y quedó expuesto solamente eso. Y quedan esos prácticamente monumentos geológicos, que muy bien lo formaron parque nacional y lo protegen, y menos mal, porque de alguna manera crearon rutas para que tú puedas visitar cada punto. Hay un montón de puntos, ¿eh? Hay muchísimos arcos, pero hay como casi 20 puntos en el cual tú puedes visitar. Un día no te va a bastar, pero si lo haces estratégicamente, puede ser que lo hagas. José, hay turismo natural, de este turismo del que tú mencionas, de ver y conocer formaciones naturales, geológicas, monumentos que se han hecho por la misma evolución de los años. Y bueno, tenemos turismo más, de alguna manera, comercial, Sí, sin citadino. más citadino, sin ir muy lejos, tenemos al maravilloso mundo de Disney. Ah, que verdad, sí, ¿Cuál claro. es, cuál es tu feedback con relación a ese turismo, ¿no? Vemos una ciudad, viviste en Orlando, Ujú. y es una ciudad que se mueve básicamente por cómo se mueve el parque. O sea, si el parque pareciera que está mal, Orlando va mal. Entonces, Yo, ¿y qué hay detrás de esa fantasía y esa magia que vende estos parques? yo digo como todo, ir a Italia o ir a Roma y no ver al Papa, o sea, ir a Orlando y no ver a Disney, o sea, es como que no ir, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que vayan. De verdad que es un turismo que hay que vivirlo. Por supuesto, no es barato. Por supuesto, tienes que tener hasta una condición física porque andar en un día en un parque, si vas en una temporada muy llena, o sea, sí, una temporada de vacaciones de los niños, y en Navidad, o sea, te va a chocar porque prácticamente perdiste el día en las colas montándote en los rides, o mucha gente, te va a fastidiar, o sea, tienes que saber qué días vas. Si vas entre semana, mucho mejor, te lo vas a disfrutar mucho mejor entre semana. Habría una fecha del año para ir. No es que yo quiera Ajá. ir. Confieso que no conozco ninguno de los parques de Orlando, a pesar que vivo muy cerca, pero no me llama la atención en lo absoluto. Me, me sería súper retador ir a un sitio y tener que hacer una línea de 1 hora, 2 horas para ir a una atracción. O sea, es algo que todavía, pero Sí, como dices tú, es una tarea pendiente que tengo allí para hacer el checklist, ¿no? sí, yo les recomiendo, por lo menos los que les dije, ir entre semana, pero una temporada buena y tranquila es la de enero y febrero. Y creo que, primero porque en Florida, bueno, y como todo el país, es la época de frío, pero en Florida no hace tanto frío como en otros estados, no hay nieve ni nada de eso. Y está la cosa un poco más calmada. También no te vas a encontrar hasta que algunos rides no están funcionando, pero está bien porque hay muchísimos más. Entonces, y otra temporada que también es buena es precisamente la de estos meses, de septiembre y octubre. Aunque ya octubre ya llega la época de Halloween y Thanksgiving, ya viene otra temporada. Pero septiembre es un buen mes porque ya en septiembre ya la temporada escolar empieza y ya la gente ya no está de vacaciones. Entonces es buen chance para visitar y hay calorcito, está mucho mejor. Así es. José, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, Ok, si te parece. Vamos a brindar antes de continuar amén. y vamos a pasar a la siguiente sección que se llama Throwback, viaje al pasado. Y voy a hacerte una serie de preguntas, como bien estamos en los estudios de Generación Selfie y esto es un viaje para toda la audiencia millennial que crecimos con los Power Rangers, con Super Mario. Me decías tu edad, no sé si la quieres revelar, Sí. pero viviste mucho de estos tiempos y queremos conocer un poco más de ese pasado, de ese throwback de José. ¿Tu recuerdo más icónico de la infancia? Mazinger Z. No sé si no lo recuerdas, ¿no? Sí sé, no lo consumí, fui más de Power Ranger, de este tipo de Sailor Moon, me gustaba, ese era mi lado Sí. más gay, ¿verdad?
Pero Mazinger Z no, mi hermano sí, por el contrario, era súper fanático de Mazinger Z. Entonces, esto es un recuerdo que de alguna manera... Sí, es como que como a los 5 o 6 años se prendía el televisor de mi casa y bueno, y las comiquitas de la tarde, una entre ellas era Mazinger Z y otra que me gustaba mucho que era la carrera, la carrera loca, la carrera de los locos. Era como era una competencia de autos que... Creo que iba allí Penélope, ¿no? Ah, Penélope y Pulgoso. Sí sé de la que Sí, me hablas. No, tengo un recuerdo sí. vago. José, una moda que seguiste y ahora te da pena. No veo. A ver, yo me acuerdo, no sé si tú los llegaste a usar, se pusieron de moda estos zapatos de hombre que eran con la Altos. punta, no, que eran con la punta muy puntiagudos, no tan exagerados como Loco Mía, pero sí eran unos zapatos que Ah. terminaban muy en punta. Los llegué a usar y hoy me avergüenza, no, jamás me volvieron a Yo poner un diría zapato así. que como no soy de gran tamaño, pero de gran corazón, Ok. yo creo que los zapatos de Servando y Florentino, que eran grandes, no sé si como Sí, de un poco grandes, de de plataforma. plataforma. Entonces yo diría que una vez usé por allá uno, pero no mucho, no. Mira, una canción que tú la escuchas y te transporta definitivamente al pasado, quizás a tu infancia, a tu juventud. Karina y Diviana sería. Claro, como buen Cuando, venezolano. sí, Karina la voz, un saludo a Karina si lo ve, si nos ve. Ojalá, Karina, Sí, Karina. venos y danos like acá. Y porque eran las novelas de la casa y yo escuchaba quién canta y mi hermana cantaba Ujú. las canciones de Karina y excelente. ¿Algún juguete que de alguna manera haya sido tu favorito durante tu infancia? Bueno, yo era mucho de juegos de mesa. Ahí sí soy un poquito nerd, entonces el ajedrez, Monopolio, el Ludo, juegos básicos y la pasamos bien en grupo. Me gustaba mucho pasarlo en grupo. José, el momento más loco que hayas vivido, alguna anécdota de tu infancia que te marcó físicamente, espiritualmente. Pero algo trágico o algo así, Como tú ¿no? quieras, yo una vez casi pierdo el dedo del pie montando bicicleta. Ah, no, si es por eso, bueno, en realidad no yo, mi hermano. Sí tuvo muchos momentos locos. Una vez, pasó por la calle y iba con una perrita y había una cabilla de una casa y le pasó así. ¡Yu! Menos mal que gracias a Dios no le pasó nada. Y así otro momento loco, una vez que le dio a mi hermano con la raqueta de tenis y le partí la nariz. Sería lo más loco Que que hayas vivido. sí, Pero fíjate que no eran directamente contigo, pero ese amor de hermano te marcó, ¿no? sí, Porque casi totalmente. que era como si te hubiese pasado a ti. José, volviendo a lo que haces en redes sociales, como yo lo comentaba al inicio de la entrevista, quizás tu nombre todavía no ha saltado a la fama, como quizás estos grandes influencers que vemos hoy en día, Luisito Comunica, por mencionar algunos, Oscar Alejandro, venezolano. ¿Te perfilas? ¿Quisieras llegar a eso? ¿Quisieras Sí, ser reconocido como un influencer que hace turismo local, internacional? sí, totalmente. O sea, creo que esto de hobby se convirtió en pasión. Creo que lo dije en unas historias que hice el domingo. Esta de historias se convirtió en pasión y la pasión surge de ayudar a la gente. Y eso es lo que yo quiero hacer, de guiar a la gente en cualquier destino, ya sea en el mismo Tampa, ya sea en el condado de Hillsborough de Pinellas o en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y hasta te puedo decir cómo ir en Colombia o en Chile. O sea, Ujú. y por supuesto que quiero llegar a eso quiero, sí, tener un perfil. Mi referencia sería Alan por el Mundo, Oscar Alejandro, Gabriel Herrera. Hay una chica que tiene una cuenta, es mexicana, saludos, se llama @munducos. Excelente, ella es excelente, te da todos los datos que tú necesitas para viajar, desde lo más básico, desde cómo preparar tu maleta. Y sobre todo una cuenta que se dirige a chicas, cuáles son los consejos a Ujú. chicas si viajan solas y todo eso. Alejandra Travels, que es colombiana, ella vivió en Nueva Zelanda y Australia.
me gustaría visitar. Y mi meta es visitar muchos países. No, por supuesto que es imposible visitarlos todos, pero si tú te dedicas a visitar cada rinconcito de tu condado, de tu estado, de tu país, lo vas a disfrutar bastante. De verdad que les recomiendo. O sea, tú lo puedes hacer con bajo presupuesto. ¿Cuál crees que es la mayor ganancia que tiene una persona, un ser humano, cuando viaja, José? Los recuerdos. Los recuerdos, como la dinámica que hicimos ahorita, nos teletransportamos. Y cuando te teletransportas y conectas esa sensación, te marca la sonrisa. Y cuando te marca la sonrisa, estás feliz. Cuando estás feliz, te lo transmites al mundo. Y eso es lo que quiero mi mensaje. Cualquier salidita, cualquiera que sea, cualquiera pequeña, cualquier corta que sea, si sea el Jardín Botánico de Largo, el Jardín Botánico que hay en San Petersburg, el San Pete Pier, así sea esa salida y ves algo diferente. Y cada temporada, cada season, cada temporada hay algo diferente. Tan sencillamente cuando lo disfrutas, marca algo muy positivo en ti para viajar. José, quiero hacerte una última pregunta que va, por supuesto, es obligatoria para nuestro podcast Generación Selfie. Si pudieras mandarle un DM, un mensaje directo al José de hace 10 años, ¿qué le dirías? Yo iría... lo tomo frase de mis 3 hermanas que dice, si te lo propones, lo consigues. Y entonces yo te lo propusiste. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo veía la placa, una de las placas, o sea, porque aquí en Estados Unidos cada estado tiene una placa diferente, porque eso, no sé, en nuestros países es una sola placa para todos los estados. Y yo veía la placa de Utah y había un arco. ¿Qué es ese arco? Sencillamente, yo quiero llegar a ese arco algún día. Yo quiero llegar a donde caminó Forrest Gump. Yo quiero llegar a Washington, donde Jenny, no sé si viste la película, Jenny sale y Forrest Gump hace Jenny. Yo quiero ir ahí. Y cuando ese mensaje que le haría a ese José, fíjate, llegaste allí y puedes llegar a mucho más, a muchos destinos que tengo en mente todavía. José, muchas personas se estarán preguntando por dónde te pueden seguir, por dónde de alguna manera pueden obtener toda esa información, todos esos tips de viaje. Bueno, humildemente, pues estoy en Instagram, en TikTok, que he tenido una buena receptividad en 2 videos, sobre todo el de Forrest Gump Point y el de Hickory Run Border Field de Pensilvania. Pero también me pueden encontrar en Facebook y humildemente, con la colaboración de una amiga, Marjorie, saludo, creamos una página en la cual ahí pueden también, yo puedo mostrar. La página se llama www.joselatintravels.com y mis cuentas en Instagram, en TikTok y en Facebook, @joselatintravels. En YouTube tengo, obviamente hay proyectos y he hecho solamente algunos shorts en YouTube y también la cuenta se llama igual, José Latin Travels. Yo estoy 100% seguro que vas a seguir creciendo tus seguidores porque el trabajo que vienes haciendo es excelente y de alguna manera poco a poco allí te vas a ir encaminando como un influencer local y un blog de viaje, un mochilero, ¿no? Como dicen. Sí, de todo, de todo un poco, a veces mochila, a veces lujoso, un road trip, a veces un avión, ya, o sea, de todas las maneras se puede mostrar, se puede disfrutar. Muchísimas gracias, José, por haber estado aquí. No, y gracias a ti por la oportunidad y por esta ventana que nos ofrece a todos los emprendedores y creadores de contenido de Tampa. Así es. Era José Vera aquí en Generación Selfie. Para mí fue un verdadero placer tener a un generador de contenido de acá, de la Bahía de Tampa. Nos está enseñando que hacer turismo es muy fácil. No es necesario ir a grandes destinos, a destinos lujosos o costosos y quedarnos muchísimo tiempo con tal de ir quizás a la ciudad vecina, a la ciudad siguiente con un bajo presupuesto, 1 o 2 días, ya podemos empezar a hacer turismo. Y qué rico es viajar porque de alguna manera nos deja enseñanzas, nos deja recuerdos, valores y por supuesto nos permite seguir creciendo porque vamos conociendo nuevas culturas, nos vamos de alguna manera permeando de toda esa buena vibra que
que se vive en los diferentes destinos del mundo. Yo les quiero recordar, no sin antes despedir Generación Selfie, todas nuestras redes sociales. Deben de suscribirse a nuestro canal de YouTube Generación Selfie, seguirnos en nuestras redes sociales Generación Selfie, el podcast, tanto en TikTok como en Instagram. Y por supuesto deben suscribirse, darle like y mejor aún compartir este video. Será hasta un próximo episodio de Generación Selfie. Generación Selfie fue presentado por Aroa Productions.